Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola mis hermanos, un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Ya estamos casi iniciando lo que es la Semana Santa o lo que llama la Semana Mayor. Y yo quisiera compartir el tema de la Pascua, un breve estudio relacionado a lo que el Señor instituyó cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración y todo lo pongamos en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, hoy en esta hora, mi Dios, yo te doy gracias por tu grande amor, Señor, por tu grande misericordia, por dar a tu Hijo amado Jesucristo, Señor, para que nosotros fuéramos salvos, mi Dios. En esta hora, mi Dios, queremos abrir esa palabra bella, hermosa, que siempre habla en nuestra vida, mi Dios. Declarando, Padre, que en ella encontramos sabiduría, Padre, en ella encontramos la perfección, porque dice, Señor, según Timoteo 3, 16 y 17, que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra, Señor. Capacítanos, instrúyenos, todo lo ponemos en las manos, Señor, de tu Espíritu Santo, y que nos dirija. En Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Pues sí, hermano, como les decía, ya estamos en lo que es la semana, conocida como Semana Santa, y unos le dicen la Semana Mayor. Todas las semanas son semanas santas porque Dios fue el que hizo todas las cosas. Cuando estamos en Génesis dice, vio Dios que era bueno, y entonces empezó a acomodar todas las cosas que estaban desordenadas. Y yo quisiera que vayamos a nuestro texto base. Se encuentra en Éxodo 12. Habló Dios a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, dice, será principio de mes para vosotros. Será el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fue tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un segundo, y el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Dice, y el animal será sin defecto. Las características de este animal que se iba a ofrecer, dice que sería sin defecto, que no sería hembra, dice que sería un macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, hablando del mes primero, que es el mes de abril, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego, pan sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Esto es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés y Aarón, que se lo transmitieran al pueblo, porque el Señor los iba a libertar, porque el Señor ya
ya le estaba dando una instrucción a Aarón, a Moisés, y tenían que declararlo al pueblo, que estaban en Egipto todavía esclavizados, y les dijo las características, les dio las instrucciones de cómo deberían de hacer la Pascua. Y esa Pascua que se menciona en Éxodo 12 es el principio de la Pascua, de lo que Dios estableció para el pueblo de Israel cuando saliera de Egipto y fuera a la tierra que fluye leche y miel. Anteriormente ya le había dicho Dios le había dicho a Moisés en el capítulo 3 que el llamamiento de Moisés, cuando dijo el Señor: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y entonces Dios dice que endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a Israel. Y cuando dice Pascua, traducido dice que quiere decir pasar por alto. Pasar por alto, dice lo que significa Pascua, es pasar. Cuando pasaron el Mar Rojo, cuando pasó la mortandad en Egipto, y todo esto no es porque se dio momentáneamente, ni mucho menos. Dijo el Señor que se tenía que hacer perpetuamente. Comer las hierbas amargas, y el motivo de las hierbas amargas era que se acordaran que estuvieron esclavizados bajo el yugo de los egipcios. Por eso comían hierbas amargas. El pan sin levadura. En el libro de Corintios dice que poca levadura leuda toda la masa. Entonces quiere decir que el pan refleja o representaba que era sin pecado. No tenía que tener levadura. Y vemos que se iba a celebrar por familia, y si la familia era pequeña, entonces se tenía que juntar con otra familia a fin de que compartieran lo que era la Pascua, el sacrificio de un cordero. Y dijo el Señor: si quedare, no lo comerán, se va a quemar. Y así como le dije que lo pasaran por fuego, no se va a hervir, se va a pasar por fuego, se va a asar, y así se va a comer el cordero. Las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel, que tenía que ser macho, no tenía que ser hembra. Entonces, todo esto, el Señor ya había dado instrucciones. Era un reflejo de lo que iba a venir a representar el Señor Jesucristo. Ese era ya algo establecido por parte de Dios. En el libro yo quisiera que fuéramos para ver lo del pan sin levadura, en primera de Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es buena vuestra jactancia. Un poco de levadura, entonces la levadura está representando que es la maldad o es el pecado. Por eso no era que comieran pan con levadura, sino pan sin fermentar. Lo que respecta a la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, entonces, como es Pascua, es salir o es pasar del lugar de esclavitud a la libertad, En otras palabras, trayendo a nuestros días, es salir de muerte a vida, por la esclavitud y el yugo que ponían los egipcios a los del pueblo de Israel. La servidumbre, la amarga aflicción, por eso son las hierbas amargas. Por eso la Pascua es pasar por alto. Les dijo el Señor: la sangre del cordero la tienen que marcar en sus postes de sus puertas, La sangre es una protección. La sangre
dice que cuando pasara por ahí el destructor y vería la sangre, no entraría a ese lugar. La sangre simboliza la protección, la protección. Protección para los que estaban en esa casa. Entonces, la Pascua es pasar por alto. Era una protección la sangre. Pasó por alto el Señor los pecados del pueblo de Israel. Y la sangre simboliza limpieza de pecados o perdón de pecados. Y por eso es Pascua, porque pasó el destructor y no los dañó, porque vio la sangre en los postes, el perdón de pecados. Si no hubieran degollado a ese cordero, si lo hubieran cocido hervido, y si no se hubiera desangrado, ¿dónde iban a agarrar sangre para poner en sus puertas, en sus postes de sus puertas? Era una cosa ilógica. Dios ya había dado instrucciones de cómo debería de haberse hecho todo lo que el Señor les dijo a Moisés y a Aarón. Por eso dice que el destructor pasó y no dañó a los hijos de Israel por la sangre que habían untado en los postes de su casa. Pasar por alto. Y la sangre, dice el libro de los Hebreos, me voy al capítulo 9 de los Hebreos, dice, y casi todo es purificado según la ley, casi todo, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que morir degollado ese cordero para que su sangre fuera untada en los postes para remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. De pecados. Dios puso una remisión de pecados en el pueblo de Israel por medio de la sangre de ese cordero. Pongamos atención en estas cosas. Dice que el cordero se tenía que ser sin defecto. Entonces agarraban al cordero y lo tenían por ahí, dice que el día 10, y lo sacrificaban el día 14. Si no estaba ciego, si no estaba manco de una pata, y tenían que analizar ese cordero para sacrificarlo. Un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. Así dice la palabra del Señor, y dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Era necesario que fuera degollado el cordero para que su sangre protegiera a las familias que estaban en ese lugar, No así a los demás, que se oyó un lamento y un lloro cuando el destructor pasó y empezó a matar a los primogénitos. Desde la realeza hasta el más humilde de los egipcios murió el primogénito. Y hubo un lloro y un lamento por esa situación. Yo con esto, ¿qué te quiero decir? Que así como Dios instituyó la Pascua y viene siendo ya lo que es el reflejo del Señor Jesucristo hace más de 2000 años, de lo que aconteció cuando fue crucificado. La Pascua. La Pascua para el creyente ahora es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de los muertos. Porque dice Pablo en los Corintios que si el Señor Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los más conmiserables del mundo. Pero por medio de la resurrección de Jesucristo ahora es nuestra Pascua, el Señor Jesucristo. Y el mismo Juan, vamos a ver el libro de Juan. Cuando Juan vio al Señor Jesús, vamos a buscar el capítulo 1 de Juan. Dice que cuando Juan vio al Señor Jesús, en el versículo 29 del capítulo 1 de Juan, Juan exclamó estas palabras y dijo... El siguiente día vio Juan a Jesús. Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Juan declarando que Jesús era el Cordero que se iba a sacrificar para limpiar los pecados del mundo. Así lo declaró Juan. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que haber un sacrificio por nuestros pecados. Tenía que haber un sacrificio por nuestras maldades. Tenía que haber un quebranto. Tenía que haber un quebranto por nuestras rebeliones. Tenía que haber derramamiento de sangre para purificar nuestras vidas. Y ese sacrificio tan grande, solamente un hombre lo podía hacer. Aquel que se despojó de su gloria y vino y se hizo siervo, se hizo humano, como tú y como yo, para pagar por ti y por mí el precio que teníamos que pagar nosotros. Y no lo pagó con dinero, no lo pagó con dinero, lo pagó con su vida. Isaías 53, Isaías 53, del 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice la palabra: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió lo que nos tocaba a nosotros. Dice, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, dice, fue por nuestras rebeliones, porque estábamos perdidos, molido por nuestros pecados, tomó lo que nosotros merecíamos, tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todo lo que le pasó a este hombre nos tocaba a nosotros. Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el castigo fue sobre él. Así como vimos que el pueblo de Israel tomó al Cordero, el Cordero que no tenía nada que ver, el Cordero que era inocente, fue degollado. Y con su sangre tuvieron protección los hijos de Israel en esa tierra de Egipto. Ahora, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos ha dado vida a los que estábamos muertos. Es lo que hizo el Señor Jesús. Con esa resurrección nos da el triunfo sobre el pecado. Dice Isaías también que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y vemos que esa es una obediencia hasta la muerte. Una obediencia hasta la muerte. Porque él era inocente. En él no se halló pecado, en él no se halló falta. Pero él puso su vida por nosotros. Dice el libro de Juan: no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y el Señor puso su vida por sus amigos, porque dice: ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas el amigo está con el Señor. Somos amigos, dice el Señor, si hacen lo que yo os digo. Lo que yo os digo. Es una cosa tan palpante a nuestros días de seguir la palabra de Dios y ser amigos de aquel que dio su vida por nosotros. Y eso es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Así dice el libro de Corintios. Ya no hay necesidad de seguir sacrificando un cordero, una palomita. Ya no hay necesidad de eso. Porque ahora el Señor Jesucristo hizo un sacrificio único y perfecto, redimiendo a toda la humanidad. A toda la humanidad. Aunque muchos no crean en Él, están redimidos por el Señor Jesucristo.
Ya es de uno, si uno quiere confesarlo con su boca, creyéndolo con su corazón, que Jesucristo dio su vida en rescate por nosotros. Ya es decisión de cada persona si quiere aceptar o no quiere aceptar ese sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y declarar que el Señor Jesús es su Señor. Dice la palabra de Dios que en el nombre del Señor Jesucristo toda lengua se doblará, los que están en los cielos y en la tierra. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quisiera llevarte a otro pasaje en el libro de Lucas 22. ¿Cómo ya no es Pascua? Ahora vemos que es lo que es la cena del Señor. La cena del Señor. Dice el 22 del 7 al 20, llegó el día de los panes sin levadura, los que comieron el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparados la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Era ilógico lo que decía el Señor Jesús, pero Él conoce todas las cosas. Las mujeres eran las que salían con su cántaro para traer agua a su casa. Y aquí dice que un hombre que tenía un cántaro de agua, dice que le iban a seguir hasta su casa. Y decide el padre de familia de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto a preparar allí. Y fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El Señor Jesús era Dios. Todo lo sabe. Él sabe los pensamientos de los hombres. Hecho en forma de hombre, que sentía sueño, sentía hambre, sentía frío. Él era Dios, en cuerpo de hombre. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El Señor anhelaba comer la Pascua, así como el pueblo de Israel hasta nuestros días. Muchos no han creído en el sacrificio del Señor Jesucristo y siguen festejando la Pascua. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cuando vemos en el libro de Éxodo, dice que cuando la familia era pequeña se tenía que juntar otra familia. Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Él no dijo: ay, voy a traer a mi madre y a mis hermanos y con mis discípulos vamos a comer la Pascua. No, Él la comió con sus discípulos. No la comió como familia de madre y hermanos, sino con los discípulos que Él estaba preparando para esparcir el Evangelio. Nótese todo esto. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces vemos cómo la copa y el pan simbolizan el cuerpo del Señor Jesús, del Señor Jesús. Y entonces dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces el pacto anterior va a desaparecer, porque hoy ahora ya es un nuevo pacto, un nuevo pacto.
Y cuando dice un nuevo pacto, entonces quiere decir que el pacto que estaba, cuando decía que era un pacto perpetuo, que toda la generación de los hijos de Israel la tenía que llevar a cabo, la celebración de la Pascua, entonces ya pasó a segundo término. Ya el nuevo pacto está sustituyendo al anterior. Yo quisiera que me siguieras en Hebreos, por favor. 9, del 15. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces vemos que el mediador y el pacto anterior están por desaparecer, dice la palabra de Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, dice el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa, la herencia eterna. En el pacto que está haciendo el Señor Jesús con nosotros es que tengamos vida y vida eterna. Vida y vida eterna, dice la palabra de Dios. Porque cuando se hace un testamento, no es válido mientras el que lo hizo no muere. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Es necesario. No nomás es poner el testamento y decir, bueno, ya ahí está. No, es necesario, dice, que intervenga muerte del que hizo el testamento. Y el pacto es eso, el testamento que hizo el Señor Jesucristo para con nosotros. Eso es. Ahora nuestra Pascua es la resurrección, cuando el Señor Jesús entregó su vida y estuvo 3 días en la tierra, y dice que resucitó al tercer día. Ahora este domingo es el primer día de la semana. Este domingo es el primer día de la semana. Ya no va a ser el sábado. En el pacto anterior, cuando festejaban el sábado, lo que había establecido el Señor en el primer pacto, ahora festejamos nosotros el primer día de la semana con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Dice el libro de Hebreos ahí también, ahí mismo en el capítulo 10, pero en el versículo 16, para que lo tengamos presente, dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Este es el pacto que haré con ellos. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso les decía que cuando el Señor le habló a Moisés y a Aarón y les dijo las cosas que tenían que hacer con el cordero y poner sangre en los postes de las casas, el Señor pasó por alto, por eso es Pascua, porque pasó por alto sus pecados, los redimió con la sangre del cordero. Pero ahora este es el cordero que redime los pecados de todo el mundo, hablando del Señor Jesús. Por eso dice que ahora, dice, pondré mis leyes en sus corazones. Ya no los va a poner en la ley que estableció en un principio con Moisés, conocidos como los 10 mandamientos, y de ahí se derivó muchas cosas. Ahora ya no son en un libro, ahora ya son en los corazones y en las mentes del ser humano. El Señor dice: hijo mío, dame ahora tu corazón. Ahora tenemos que tener la mente de Cristo. Ya no tenemos que ser lo que éramos antes.
Ya no tenemos que hacer lo que nos alejó de la gracia de Dios. Ahora somos cercanos. Ahora tenemos la convicción de que el Señor Jesucristo nos rescató de la muerte y nos trajo a vida. Y todo aquel que no lo crea, dice el Señor que va a poner mis leyes en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Sus mandamientos. Va a poner los estatutos que Él quiere que nosotros sigamos y también en nuestra mente para que no lo olvidemos. El libro de Deuteronomio 6, en su capítulo 6 y 7 dice, y estas cosas también las vas a hablar a tus hijos. Cuando salgas de tu casa, cuando entres al acostarte y a levantarte, y todo esto es lo que quiere el Señor Jesús, que se transmita, así como preparó a estos hombres, a estos discípulos para esparcir el Evangelio, así quiere Dios que nosotros las transmitamos a todas las demás gentes, para decirle que Jesucristo es nuestra Pascua, resucitó y por medio de Él ahora tenemos redención, ahora tenemos vida eterna. Esa es la Pascua, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que analizaras lo que acabamos de leer, que analizaras la palabra de Dios y que hiciéramos un momento de reflexión a nuestra vida. Si realmente la Pascua es como lo dice mucha gente que es el huevo de un pato, si realmente la Pascua es como la maneja la tradición, si realmente la Pascua es momentos de recreación, yo quisiera que meditáramos en ella. De este hombre que tuvo muchos sufrimientos por dar la vida por ti y por mí. Acuérdate que cuando oigas el nombre de la Pascua, es que el Señor redimió nuestros pecados, murió pero también resucitó y esa es nuestra victoria. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra, mi Dios, que llegue a nuestro corazón y que cuando, Señor, oigamos la palabra Pascua, Señor, sabemos que por medio de tu sacrificio pasaste por alto nuestros pecados y derramaste tu sangre para limpiarnos, Señor, y que fuéramos cercanos a ti, Padre, y que tuviéramos siempre, Señor, esa convicción que tú, Señor, nos darás la vida eterna, mi Dios, a los que aceptan, Señor, tu palabra que pones en su corazón y en su mente. Bendice la vida de mis hermanos, Padre, toma sus necesidades y glorifícate, Padre, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.